Muy buenas, María, y bienvenida a Publishers. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Bueno, ella, tu primer libro, para las personas que nos están viendo y que todavía no lo conocen, ¿de qué trata? ¿De qué le dirías que va? ¿Cuál es la sinopsis? Ella es una novela romántica que navega desde la perspectiva del varón, un primer amor a lo largo de los últimos años de la secundaria. ¿Y en qué momento pensaste o en qué momento surgió la semilla de esta historia tan concreta, María? Justamente fue que yo estaba pasando por esta situación similar, pero quería entender lo que estaba pasando. O sea, yo conocía mi perspectiva, obviamente, pero no la de él. Entonces, ella fue intentar entender esta visión del otro, ¿no? O intentar darle sentido a todo esto que decían, que me contaban, como unir esos puntos que llegaban a mí. ¿Y dirías que hay más en ella de tu experiencia personal o de tu formación en psicología? Yo diría que por el tiempo en el que fue escrito, yo diría que es más experiencia personal porque lo empecé a escribir cuando tenía 14 años. Entonces, así como de psicología no sabía mucho. Más bien hacia el final de ella, que la retomé cuando ya estaba estudiando la carrera, ahí sí podría decir que hay un poco más de psicología. Y María, ¿cuánto de ti hay en Alaric? En Aleric no diría que mucho, porque es más bien esta, como decía, ¿no? La visión del otro, esta contraparte. Más bien en quien sí volqué mucho más es en Thaís. Y María, tú como persona ocupada, ¿cómo fue el proceso de escritura del libro? ¿Escribías siempre a la misma hora, cuando podías, cuando te dejaban? ¿Cómo fue? Bueno, en este caso, como comentaba, ella le empecé a escribir cuando estaba en el colegio, entonces era un hobby. Escribía después de clases o a veces durante clases porque me aburría o porque ya había terminado la tarea, ¿no? Entonces, eso era ella. Y ya en la universidad, que tenía más o menos la mitad de ella ya escrito, fue más como, no, lo quiero terminar porque ya empecé y me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, ahí sí fue algo un poco más disciplinado, ¿no? Pero bueno, estaba en la universidad, entonces era más bien como, este, digamos, sí o sí, los sábados voy a escribir un par de horas. O los domingos, que eran los días que tenía este tiempo, ¿no? Me ha llamado mucho la atención lo bien descrita que está la adolescencia. ¿Te ha costado mucho trabajo lograrlo? La verdad no, porque estaba yo pasando por la adolescencia. Entonces, y yo ya tenía claro que quería estudiar psicología cuando, justamente desde los 14 años. Entonces, jugaba a ser la psicóloga de mis compañeros y tenía pues justamente esas visiones, esto que ellos me compartían. ¿Y cuál fue la parte más difícil de escribir el libro, María? Ya, creo que lo que para mí era difícil o lo que me ponía, digamos, en, como en un dilema, era el hecho de que pues es un romance, pero pues evidentemente son adolescentes y cometen errores y no quería que haya ciertos comportamientos que se romanticen o que, claro, que se romanticen y que de alguna u otra manera fomenten la práctica o validen estos mismos comportamientos. Entonces, cuando ya estaba terminando y justamente estaba también a la mitad de la carrera, estaba justamente cuestionándome todo eso, ¿no? Si estoy haciendo que se romantice esto o no, o estoy haciendo más bien como un llamado a la conciencia. Me daba mucho miedo romantizar algunas conductas. ¿Y qué conclusión o qué sensación cree que los lectores más jóvenes, no los que ahora son adolescentes, pueden tener al terminar de leer ella? Por los comentarios que he tenido de ya algunos lectores, es justamente eso, ¿no? El darse cuenta de que sí, de que se cometen errores y que por muy, digamos, lindo que podría parecer, es importante verlo justamente desde cómo nos afecta, ¿no? No solamente desde lo que nos dicen de, ay, sí, qué lindo,
¿no? Entonces yo creo que, por lo menos con los lectores que he tenido hasta ahora, sí ha pasado que se ha transmitido, que ha llegado bien este mensaje que me tenía con tanto miedo, ¿no? ¿Y querías romper de algún modo con los clichés y con los tópicos del amor adolescente? Sí, de verdad que sí, porque por lo menos en lo que yo leía, en lo que estaba de moda cuando justamente yo estaba escribiendo esto, estaba a todo dar todos esta romantización de esos comportamientos, valga, valga la aclaración, violentos, ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero que la gente que me lea tenga ese mismo modelo o que valide este o que romantice estos comportamientos que yo en algún momento romanticé. Y María, ¿cuáles son tus mayores influencias en la literatura? Uy, la verdad yo leo más literatura contemporánea, justamente romance y ciencia ficción, fantasía es lo que más me gusta. Entonces, la primera autora que me impactó fue Laura Gallego, y después ya me fui de lleno con la literatura juvenil, eh, sobre todo estadounidense, ¿no? Entonces estaba ahí Susan Collins, Cassandra Clare, pero también otra autora que admiro mucho y que de hecho que se va más hacia los clásicos es Jane Austen y sus descripciones de la cotidianidad, ¿no? Entonces ellas son como eh, las autoras que yo diría que al momento en estos años en los que escribía, como que más se quedaron conmigo. ¿Y qué influencias tienes en el cine y en las series? En el cine y series. Bueno, en ese entonces lo que más me veía era justamente las adaptaciones. Actualmente, de cine y series no veo tanto, justamente porque por el trabajo no me da mucho tiempo, pero sí me gusta, me sigue gustando mucho el mundo adolescente, también porque es la población con la que más trabajo, ¿no? Entonces, justamente ahorita, por ejemplo, series como Sex Education o Heartstopper, The Summer I Turned Pretty, son las series que más me han gustado, que más he disfrutado y que me dan un poco más de esta visión justamente del mundo adolescente actual. ¿Y planificaste toda la historia de una vez o fue surgiendo tal como lo ibas escribiendo? No, ella fue más bien surgiendo en el camino, pero ahora sí soy más de planificar. Por lo menos un esquema a grandes rasgos de, digamos, la personalidad de mis personajes, eh, a qué se van a enfrentar y a dónde quiero que lleguen. Y a partir de eso van cobrando vida por sí mismos. ¿Y qué me dirías si me tuvieras que convencer de que me llevara a ella, de que me va a merecer mucho la pena? Uy. Bueno, yo creo que a final de cuentas, los gustos en los libros son muy personales, pero yo creo que algo que rescato mucho de ella es justamente digamos que la visión completa del entorno adolescente, ¿no? Porque lo común es que vemos que sí, ¿no? Está, digamos, el interés amoroso y está X situación. Pero en el caso de ella, yo digamos que me atreví a ir un poco más allá y tomar en consideración factores como lo que dicen los amigos, la familia, que si pasa esto, digamos, en el colegio, que si Paquito le dijo a fulana, bla, bla, bla. Entonces, creo que esos son puntos importantes que se suelen perder, porque una vez más, es muy importante en la adolescencia lo que nos dicen nuestros amigos, a veces porque tal me dijo esto, entonces ya lo hago o ya no lo hago, ¿no? Y eso es algo con lo que yo me aventuré en ella. Y María, aunque el libro es novedad, ¿hay alguna opinión, tanto de las que te hayan hecho en persona como de las que hay en internet, que te haya emocionado especialmente? Sí, en una presentación que hice en Lima, justamente un par de literatas me acompañaron y me felicitaron justamente porque tanto los personajes masculinos como los femeninos tienen la misma profundidad, ¿no? No es como que hay una preferencia, como que un lado queda flojo.
Y bueno, algo también por lo que siempre la gente se sorprende o me felicita es por la extensión de la novela. Me dijeron como que, wow, qué valiente para que la primera sea tan larga. Pues María, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por ella. Un libro que desde aquí recomendamos fervientemente, así que a todos los que nos están viendo que sepan que ella ya está a la venta en todas las grandes plataformas. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, igual. Gracias por el espacio.